Hola chicos, pues bienvenidos a este que va a ser el último video de la serie de logaritmos. Aquí vamos a revisar algunas igualdades que nos van a ser útiles para cuando queramos simplificar expresiones con logaritmos o bien expandirlas e incluso hacer algunos cálculos sin utilizar la calculadora, ¿no? Bueno, tengo preparados aquí algunos ejercicios. Los he agrupado, ¿sí? De la siguiente manera. Si se fijan, aquí tenemos una serie de logaritmos eh, donde se observa que todas las bases están elevadas a una potencia, incluso esta última. Ya saben que este radical lo puedo expresar como una potencia racional. Si no lo recuerdan, por favor vayan y consulten el video correspondiente al tema este de los radicales, ¿no? Bueno, entonces están bastante sencillas las fórmulas. Fíjense aquí lo que ocurre. Aquí el exponente del argumento es 1, aquí es m y aquí es 1, ¿no? Entonces vamos a ver en el primer caso. Si se fijan, tendría que ser un cuarto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me están diciendo que el resultado debe de ser 1 entre el valor del exponente, ¿no? Que en este caso el exponente sería 4. En el siguiente ejercicio, si se fijan, el argumento está elevado a una potencia también. Entonces, cuando eso ocurre, de acuerdo a la fórmula que me están dando por acá, el resultado debe de ser m sobre n, ¿verdad? Y aquí al final tenemos del radical y me están diciendo que el resultado debe de ser igual al índice. Entonces debe de ser igual a 3. Rápidamente vamos a verificar que esto sea cierto. Logaritmo de base 6 elevado a la 4 de 6. 6 igual a un cuarto, efectivamente. Voy a regresar aquí, a aprovechar que lo tengo escrito y voy a elevarlo a la quinta, que es el siguiente ejercicio. Y el resultado es efectivamente 5 cuartos. Y por último, voy a poner por acá la raíz cúbica de 6 y el resultado va a ser 3 efectivamente. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar a las siguientes igualdades. Si se fijan, son bastante similares a las de arriba. Lo único que cambia es que la base y el argumento son distintos. Observen que aquí, en el lugar donde acá estaba la b, hay una expresión diferente de la base, ¿no? Y si se fijan, los resultados son similares, solamente que aquí va a ir la parte esta que no se pudo eliminar. Aquí en realidad me hubiera quedado logaritmo de base b de b y eso yo ya sé que es igual a 1. Por eso es que al final escribimos exclusivamente este cociente, ¿no? Aquí no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque entonces aquí me quedaría el logaritmo de base b de un número distinto a la base. Entonces esto no lo puedo hacer 1. Entonces va a quedar indicado, ¿no? Por ejemplo, veamos el caso de acá, ¿no? Tengo el logaritmo de base 5 al cuadrado de 8. Quiere decir entonces que el resultado debe de ser igual a 1 sobre 2 del logaritmo de base 5 de 8. Observen que aquí lo único que hice fue pasar o sacar de acá esta potencia como un medio, ¿sí? En el siguiente caso es muy similar, nada más que va a ser 3 medios del logaritmo de base 5 de 8, ¿sí?
Aquí está la fórmula y aquí está cómo la aplicaríamos. En el último ejercicio, si se fijan, tengo el logaritmo de base raíz cúbica de 5 de 10. Entonces, de acuerdo a lo que me dice la fórmula, sería el índice, que es 3, por el logaritmo de base 5 de 10. Entonces, nada más para checar que esto sea correcto, vamos a verificarlo. Vamos a ver el primero, logaritmo de base 5 al cuadrado de 8. El resultado, si se fijan, me da 0.6460. Entonces vamos a ver que esto que tengo por acá también sea igual a esta misma cantidad. Sería 1/2 del logaritmo de base 5 de 8. Y si se fijan, efectivamente el resultado que tenemos acá es el mismo que tenemos aquí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el siguiente, que sería logaritmo de base 5 al cuadrado de 8. El resultado es 1.9380. Y cuando lo calculamos con su equivalencia, sería 3/2 del logaritmo de base 5 de 8. Y el resultado, si se fijan, es exactamente el mismo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, finalmente vamos a verificar que sería el logaritmo de base raíz cúbica de 5 de 10. Es 4.2920. Y vamos a compararlo con equivalencia, ¿no? Que sería 3 por el logaritmo de base 5 de 10 y nos da 4.2920, que es la misma cantidad que obtuvimos por acá. ¿Sí? Bueno, vamos a verificar ahora las siguientes propiedades. ¿Sí? Si se fijan, la primera tiene que ver eh, con una equivalencia en la que yo puedo poner cualquier logaritmo, por ejemplo, logaritmo logaritmo cuadrado de base 3. Observen que aquí el exponente es del logaritmo, no de la base. Ojo, de 8 sería igual a ponerlo de la siguiente forma. Logaritmo de base 3 de 8 al cuadrado. Si lo ven, cuando el cuadrado es el del logaritmo, lo puedo poner fuera, ¿no? Para indicar que es exactamente lo mismo. Y esto significa, a su vez implica que estoy multiplicando el logaritmo de base 3 de 8 2 veces. Es decir, logaritmo de base 3 de 8 por logaritmo de base 3 de 8. ¿Sí? Eso es todo, ¿no? A eso hago referencia con esta triple igualdad. En el caso de la siguiente, si se fijan, quiere decir que hay diferentes maneras de expresar esto. Por ejemplo, si ustedes tienen logaritmo de base 7 de 11, por decirlo, el resultado, el valor del logaritmo no se va a ver afectado si yo elevo
por ejemplo, logaritmo de 7 al cuadrado de 11 al cuadrado. No se va a afectar. Y tampoco se va a afectar si yo, por ejemplo, saco raíz cúbica a la base, también saco raíz cúbica al argumento. Se supone que el resultado para los tres debe de ser idéntico. Vamos a ver si esto es cierto. Tenemos el logaritmo de base 7 al cuadrado. Vamos a hacerlo primero sin afectarlo ni la base ni el argumento. Vamos a ver. Aquí me da 1.2323. ¿Por qué 2323? Porque este 2 lo estoy redondeando al siguiente valor por este 7, ¿no? 1.2323. Vamos a verificar que efectivamente no se afecte este valor cuando yo elevo al cuadrado. Aquí, por ejemplo, que ponerle cuadrado aquí y poner cuadrado acá. Si se fijan, es el mismo resultado, ¿sí? Y vamos a ver, voy a borrar acá y voy a borrar acá y voy a poner la raíz cúbica de 7. Voy a borrar este y acá también voy a poner la raíz cúbica de 11. ¿Sí? Vamos a ver. Y efectivamente, si se fijan, el resultado es idéntico, no hay cambio, ¿no? Bueno, aquí, fíjense bien, en realidad el ejercicio que puse por acá, si se fijan, es o sea, corresponde a esta forma. El logaritmo de base a un cuarto de 6. Y ese debe de ser igual a el logaritmo de base 4. Y si se fijan, B, pues es el valor del denominador de 1 entre m. Y como m equivale a 6, quiere decir de 1/6. ¿Sí? Y ambos deben de ser igual a menos el logaritmo de base 4 de 6. A esto se les conoce como logaritmos del recíproco, ¿no? Vamos a ver si es verdad que los tres valores son iguales. Tengo el logaritmo de base un cuarto de 6. El resultado es menos 1.2925. Igual, vamos a redondear este cuarto valor a 5, ¿no? Porque el siguiente es 8. Entonces sería menos 1.2925. Menos 1.20. Sí. Pues vamos a ver qué pasa con las otras dos expresiones. Tenemos logaritmo de base 4 de 1/6. El resultado es exactamente el mismo, ¿sí? Y finalmente vamos a ver menos el logaritmo de base 4 de 6. Y si se fijan, tal y como lo veníamos pensando, el resultado es exactamente el mismo. Entonces, cualquiera de estas formas de expresar el logaritmo es idéntica, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver estos dos ejercicios de la regla de la cadena. Observen
¿qué es lo que tienen aquí de particular? Aquí yo tengo un logaritmo de base b de m, el argumento es distinto, y lo estoy multiplicando por el logaritmo de base m. Observen que esta base de acá es igual al argumento de acá, ¿sí? De un argumento diferente cualquiera, ¿no? Y me dicen que este producto es igual al logaritmo de base b, es decir, del primer factor que tengo acá, y el argumento es el argumento del segundo factor. Entonces, logaritmo con la base del primer factor y el argumento va a ser el argumento del segundo factor, y lo que se tiene que cumplir es que esta base de acá, del segundo factor, sea igual al argumento del primer factor. Entonces vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo, es un producto, efectivamente. Verifico que el argumento este sea igual a la base esta, y de acuerdo a lo que me están diciendo en esa regla, el resultado debe de ser igual al logaritmo de base 3 de 12. Y de esa manera logro simplificar esto, ¿no? Muy bien, vamos a ver si esto es cierto. Logaritmo de base 3 de 8 que multiplica al logaritmo de base 8 de 12. Dice aquí que debe de ser 2.2619. Igual, ¿no? Redondeamos este 8 al 9 porque el siguiente valor es 5. Entonces es 2.2619. Y vamos a ver si efectivamente este logaritmo de base 3 de 12 me da el mismo resultado. Efectivamente, tengo el mismo resultado. ¿Sale? Acá, si se fijan, tengo una cadena más larga, ¿sí? Observen qué es lo que tengo en común. Bueno, todos los logaritmos se están multiplicando. Si se fijan, la base del primer logaritmo es igual al argumento que tengo por acá. Esta base es igual al argumento que tengo por acá. Y me dicen que cuando hago este producto entre 4 logaritmos, el resultado va a ser el logaritmo con la base del último y el argumento del primero. Entonces aquí tenemos una serie de logaritmos, ¿verdad? Se están multiplicando y verifico que efectivamente esta base es igual a este argumento, esta base es igual a este argumento, esta base es igual a este argumento. Entonces, de acuerdo a lo que me dicen ahí, esto debe de ser igual al logaritmo de base 3 de 7. ¿Ustedes creen que esto de veras vaya a ser equivalente? Pues vamos a verificarlo rápidamente. Logaritmo de base 11 de 7 por el logaritmo de base 5 de 11 por el logaritmo de base 8 de 5 por el logaritmo de base 3 de 8. Y el resultado es 1.7712. 7712. Entonces vamos a verificar que es igual al último igualdad que nosotros pusimos por acá. Sería logaritmo de base 3 de 7. Y bueno,
Ahí está el resultado que estábamos esperando. Es perfectamente idéntico, ¿no? Bueno, estas son las primeras propiedades. Les dije que eran varias, ¿sí? Todavía tengo unas más en la siguiente página, ¿sí? Es una solamente y tengo, bueno, algunos ejercicios nada más para ilustrar esta, ¿no? Que está bastante interesante. Fíjense bien, aquí el logaritmo se encuentra en el exponente, ¿sí? Y si se fijan, es un valor que está elevado al logaritmo de una base dada de n, un argumento. Entonces, se fijan aquí, lo único que hice es que yo puedo cambiar el argumento del exponente, ponerlo acá como base, ¿sí? Y la base que tenía originalmente la mando como argumento del exponente. Eso es todo lo que me está diciendo esta propiedad. Yo puedo intercambiar este valor de acá con este valor de acá y se acabó, ¿sí? De tal suerte que aquí, si me están diciendo que tengo el valor de 12 elevado a la potencia del logaritmo de base 5 de 8, pues lo único que me indican es que yo puedo hacer este cambio, perdón, ya se me fue, debe estar en el exponente del logaritmo de base 5 de 12. Si se fijan, aquí lo único que se intercambió fue el argumento de acá, lo puse en la base, y la base de acá la puse en el argumento del exponente, y es todo, ¿sí? Ahora, ¿cómo para qué me va a servir eso? Bueno, aquí, por ejemplo, me dan este caso en el que me piden que yo determine el valor de esta expresión sin usar calculadora. Yo sé, ¿verdad?, que ustedes teniendo la calculadora a la mano perfectamente lo pueden sacar. El problema es, ¿qué pasaría cuando aquí ya no les den números, sino que les den alguna expresión algebraica? Cuando eso ocurra, pues se supone que estas igualdades que estamos analizando les pueden ser útiles para, por ejemplo, hacer un despeje de alguna variable que tengan acá, o bien pues para hacer alguna simplificación de la expresión, etcétera. Aquí lo vamos a ver bueno, el ejercicio que nos están poniendo es con números y por eso es que vamos a poder encontrar un valor, pero no siempre va a ser así. Entonces, cuando no sea así, pues no van a poder utilizar la calculadora y pues por eso es importante que sepan cómo puedo hacer el manejo para, para cambiar esta expresión por otra equivalente, ¿no? Bueno, entonces fíjense bien, tengo la base E y acá también, ¿sí? Entonces me conviene hacer lo siguiente, aplicando esta propiedad que tenemos aquí, ¿sí? Me conviene hacer el cambio, es decir, 16 elevada al logaritmo de e cuadrada de e, ¿no? ¿Por qué me conviene? Porque aquí tengo una e y acá también. Me voy a regresar nada más para que recuerden. Por aquí tengo algo similar, si se fijan. Logaritmo de base b a la n de b. De hecho, esto exactamente es lo mismo que tengo por acá en la otra página, ¿sí? Vamos a regresar. Es más, voy a ver para copiarla. Y me la voy a traer para acá para que la puedan. Ahí está. Bueno, observen lo que les decía, ¿no?
esto que tengo acá en el exponente es esto exactamente, ¿sí? Entonces, por un momento, voy a olvidarme del 16 y me voy a traer esto para acá. Tengo logaritmo de base e al cuadrado de e. Y de acuerdo a lo que me están diciendo aquí, esto es igual a un medio, ¿sí? Entonces, todo el exponente que tiene aquí el 16 lo puedo expresar como un medio. Y entonces me quedaría 16 a la 1 medio. Y esto ustedes saben que es igual a la raíz de 16 y esto es igual a 4. Y lo resolvimos. ¿Sale? Bueno, vamos a verificar a ver si esto es cierto. Tengo el número e. Ahí está. El número e que está elevado a un exponente que es el de logaritmo de base e elevado al cuadrado de 16. ¡Tarán! Pues sí, es igual a 4, efectivamente. Entonces, quiere decir que vamos bien. Ok, tenemos aquí este otro ejercicio. Acá yo puedo, si se fijan, tengo aquí base 7, ¿verdad? Entonces, si tengo por ahí la base 7, quiere decir que me conviene mandarlo para acá, ¿verdad? Y a ver qué puedo hacer con él. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver. Tienen que esto pudiera ser de 3 elevado a la menos 2 por el logaritmo de base 7 de 7, ¿verdad? Esto sé perfectamente que es igual a 1. Por lo tanto, aquí me quedaría 3 a la menos 2. Y ustedes que ya saben manejo de exponentes, y si no, van a ir a checar el video para ver qué es lo que se puede hacer ahí con los exponentes negativos. Pues los puedo pasar al denominador, ya como una potencia positiva, y esto sería igual a un noveno, ¿verdad? Y resuelto el problema. Aquí, fíjense bien, no tengo por aquí ningún 2 como para mandarlo acá, pero pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bajaríamos el 5, nos queda logaritmo de base 2 de 16. Pues sí, no tengo un 2 tal como yo esperaría, pero sí tengo un 2 disfrazado. ¿Cómo que un 2 disfrazado? Bueno, pues esto lo puedo descomponer en factores de 2, ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Cómo lo descompongo en factores de 2? Bueno, ya saben, hacemos una pequeña tabla, saco mitad, 8, saco mitad, 4, saco mitad, 2, saco mitad, 1. Quiere decir entonces que 16 es igual a 2 a la cuarta. Entonces, quiere decir que esto lo puedo reescribir como el logaritmo de base 2 de 2 a la cuarta, ¿verdad? Y ¿qué es lo que puedo hacer aquí con esto? Pues puedo hacer esto que tenemos aquí, ¿verdad? Esta precisamente. Porque tengo una potencia, sería la potencia del argumento entre la potencia de la base. Regresamos. Estamos aquí trabajando solamente con esta parte, ¿sí? El logaritmo de base 2
de 2 a la cuarta sería igual a 4, ¿verdad? Porque me quedaría, el exponente de aquí es un 1, entonces sería m entre n sería 4. Eso significaría entonces que me quedaría 5 a la cuarta, ¿verdad? Sería 5 por 5, 25 por 5, 125 por 5, 625. A ver, 5 a la cuarta. Sí, 625. Vamos a verificar que efectivamente el anterior, que sería 7 elevado a menos 2 por el logaritmo de base 7 de 3, efectivamente sí me da un noveno. Y vamos a verificar este último, que sería 16 elevado al logaritmo de base 2 de 5. Y efectivamente les da 625. Muy, pero muy bien. Pues bueno, ahora sí que con esto estaríamos dando ya por terminado la parte de logaritmos, ¿sí? Ahora sí pueden decir que saben logaritmos, y si no, tienen que aventarse otra vez toda la serie de logaritmos, sobre todo resolver ejercicios, practicar. Les comentaba eso de que pusieran pausa en el video y trataran de resolver ustedes los ejercicios y luego verificar sus respuestas. Lo pueden hacer con los ejercicios, con los videos anteriores para que sigan practicando. Y bueno, tienen ahí a la mano bastantes libros de donde sacar ejercicios y más ejercicios, ¿no? Bueno, pues entonces no me queda más que agradecerles. Y como siempre, todas las dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, sugerencias son bienvenidas por el medio que ya conocen, a través del grupo del Facebook, aquí mismo, en los comentarios del video o en el grupo de Classroom. Gracias y nos vamos a ver en el siguiente video con un nuevo tema, una nueva serie, esta vez de jerarquía de las operaciones. Gracias y nos vemos pronto.